Hola a todos y todas nuevamente. Este video que preparamos es para presentar nuestro cuarto escenario, el escenario del largo siglo XIX, como lo llama Hobsbawm, que efectivamente es un escenario que se compone de sucesos y eventos que se desencadenan en la última parte del siglo XVIII y que culminan hacia la primera parte del siglo XX, específicamente 1914, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que este escenario, desde 1789, la Revolución Francesa, y el conjunto de revoluciones políticas, económicas y también educativas que se dan, va a ser el objeto de esta presentación. Vamos a compartir entonces un PowerPoint para que ustedes puedan ir siguiendo esta presentación. Vamos a ir un poquito más atrás, al comienzo. Y efectivamente, como decíamos entonces, se trata en esta unidad de tomar como objeto la formación de los sistemas educativos a través del triunfo de la tecnología escolar en la última parte del siglo XIX, pensando este proceso de formación de sistemas educativos como en una dimensión de proyección, como dice el título de la unidad, desde Europa, de Europa occidental, desde donde de alguna manera se inventa y se perfecciona esta tecnología, y en diálogo y en interacción con otros espacios geográficos se va a ir produciendo la circulación y la expansión de los sistemas escolares. Este escenario, entonces, en términos del recorrido, lo vamos a plantear presentando algunas de las características más específicas del escenario político, económico, social y cultural, y, como decía recién, poniendo también énfasis en lo que van a ser los discursos y saberes y prácticas educativas que van a circular en este marco. Respecto entonces del escenario en cuanto a sus niveles de análisis económico, político, social y cultural, vamos a seguir aquí con esta dinámica que habíamos visto se instala en el escenario anterior, que es la dinámica revolucionaria, producto de esas revoluciones burguesas que habíamos trabajado. En este sentido, esa dinámica así que instala la Revolución Francesa, vamos a ver cómo continúa a lo largo del siglo XIX, e incluso hasta casi el comienzo, ¿no?, de ese próximo escenario, que es el del corto siglo XX, con la Revolución Rusa de 1917. Entonces hay una oleada de revoluciones políticas que atraviesan este largo siglo XIX, junto con ello la segunda revolución industrial, sobre la que ustedes trabajaron en la segunda clase de la unidad 4, ¿no? Ese cambio en las formas de organizar el trabajo, ese cambio en términos de la diversificación de la producción y las nuevas formas de concentración de capital que van a confluir en este escenario hacia lo que podríamos llamar el imperialismo global, ¿no? El imperialismo hacia el final de este escenario va a adquirir una escala global, y de lo que se va a tratar justamente es del reparto, ¿no?, de las tierras y de las colonias en la búsqueda de los recursos y materias primas que permitan sostener esa segunda fase de la industrialización. Y acompañando entonces estas revoluciones políticas y económicas que atraviesan el largo siglo XIX, vamos a poner énfasis también en la construcción de los estados-nación a partir de los movimientos nacionalistas y de el desarrollo y la intensificación de los nacionalismos en la última parte de este siglo XIX y comienzos del siglo XX, y de la mano de esta industrialización y esta revolución
que supuso la segunda fase de la industrialización en el transporte. Vamos a ver los efectos que esto tiene en los cambios de modos de vida, sobre todo a partir del aumento de la urbanización, el cambio de la fisonomía, no solo de las grandes ciudades, sino también de las ciudades más pequeñas que se van conectando a través del ferrocarril, y junto con ello, este efecto que va a tener la urbanización en términos de migración interna, poblaciones campesinas que, como hemos visto con la primera revolución industrial, migran del campo a la ciudad, pero ya no solo del campo a la ciudad, sino también procesos de migración hacia el exterior, en búsqueda de nuevas posibilidades, en escenarios de crisis económicas recurrentes, hambrunas, que también se van produciendo, persecuciones políticas por efecto de las revoluciones y de las nuevas ideologías. Todo esto va generando una condensación en términos de acumulación, ¿sí? De grupos, de gente que va dejando Europa para migrar particularmente hacia América, pero también, como vamos a ver, hacia Australia y Nueva Zelanda. En este sentido, y en cuanto a los saberes y prácticas educativas, nos va a interesar centrarnos en primer lugar en términos de los saberes, en lo que va a ser lo que podríamos llamar el pasaje del discurso de la educación al discurso de la escolarización. Esto tiene que ver con algo que habíamos planteado ya en el escenario de las revoluciones burguesas y sobre todo como efecto del movimiento de la Ilustración, y refiere a de qué manera ya en la última parte del siglo XVIII, pero es un proceso que comienza antes, hacia fines del siglo XVII, con las primeras repúblicas, se va produciendo esto que el historiador de la educación Daniel Troller llama la educacionalización de los problemas sociales, es decir, la educación como la forma, la manera de atender los problemas sociales emergentes. Como vimos en ese momento de las revoluciones burguesas, los problemas sociales emergentes tenían que ver con este cambio, esta ruptura acerca de la concepción del hombre y la liberación del individuo que instala el credo de la Ilustración, esto es que todos los hombres nacen libres e iguales. Entonces, si efectivamente todos los hombres nacen libres e iguales, los problemas que empiezan a emerger en la última parte del siglo XVII y durante el siglo XVIII, en relación con la búsqueda de nuevas formas de gobierno, pero también cómo vincular esas nuevas formas de gobierno, más pensadas en un republicanismo clásico, en un ciudadano virtuoso, ¿no? Como en la idea del viejo humanismo, cómo congeniar esas nuevas formas con el auge y el crecimiento de las sociedades y el interés comercial. Cómo se ponen estas dos cosas juntas y cómo, de alguna manera, estas dos cosas juntas empiezan a afectar al conjunto de la población. Y en ese sentido es que se propone el concepto de educacionalización de los problemas sociales para ver justamente de qué manera la educación va a aparecer como aquello que permite regular las conductas a gran escala en términos de estos problemas sociales emergentes, que en un principio es esta tensión entre nuevas formas de gobierno y sociedades comerciales, pero que, como vimos, luego de la Revolución Francesa y luego de la Revolución Industrial, esos problemas sociales se expanden hacia otras dimensiones vinculadas con el cambio en las formas de vida, el cambio en las formas de organización del trabajo, el cambio en las formas de organización política a través de la idea del contrato, el cambio en, como decíamos recién, las formas de vida, pero ya vinculadas con las ciudades, el crecimiento de la vida urbana, todos estos factores que empiezan a afectar a
al conjunto de la población al mismo tiempo, desde la noción de educacionalización de los problemas sociales, se piensa que pueden ser resueltos a través de la educación. Por supuesto, una educación con características muy específicas. Lo que no había quedado del todo claro en el escenario anterior, en el de las revoluciones burguesas, es, bueno, ¿cuál es la tecnología adecuada para atender este fenómeno de educacionalización de los problemas sociales? Porque había muchas prácticas educativas en el momento de la Revolución Francesa y en el momento de la Revolución Industrial. Prácticas que convivían entre sí, entre las que estaba, por supuesto, la escuela. Ahora, no estaba claro, no era evidente a fines del siglo XVIII que la escuela, en la forma que nosotros la conocemos y que adopta en la última parte del siglo XIX, era la mejor manera de atender esta tensión entre problemas sociales emergentes y su relación con la educación. En este sentido es que vamos a proponer en este escenario no solamente este pasaje del discurso de la educación al discurso de la escolarización, en el sentido que a lo largo del siglo XIX va quedando claro que la escuela, en tanto muestra históricamente una capacidad de ampliación de escala, puede ser una tecnología que sirva para atender el problema de la regulación del conjunto de la población. Entonces, ese discurso, ese pasaje del discurso de la educación al discurso de la escolarización, que se va a ir dando lentamente entre la última parte del siglo XVIII y hacia mediados del siglo XIX, va mostrando cómo empieza a haber cierto consenso a través de, en los pensadores, pero también en las prácticas educativas, sobre la potencialidad de una organización como la organización escolar para resolver esta tensión entre problemas sociales emergentes y escala conjunto de la población. Ese pasaje nos instala entonces en un segundo pasaje, podríamos decir, que es el pasaje de una escuela de arreglos institucionales básicos a la escuela y los sistemas educativos modernos. Este va a ser un pasaje más largo, si se quiere en el tiempo, va a ocupar buena parte del siglo XIX y primera parte del siglo XX, y tiene que ver con la experimentación que se da respecto de saberes, pero sobre todo respecto de prácticas, en el ámbito de lo escolar, para de alguna manera confluir en eso que vamos a llamar escuela moderna. Esa construcción de la escuela moderna es producto, como decía, de una intensa experimentación que se da a lo largo del siglo XIX, entre métodos, entre discusiones acerca de la función del Estado, entre leyes que avanzan y que retroceden respecto de la obligatoriedad, respecto de la gratuidad, respecto de la laicidad y de la secularización. Es decir, todo este siglo XIX, que algunos llaman de laboratorio escolar, muestra justamente cómo se va a ir produciendo entonces este pasaje de una escuela de arreglos institucionales básicos a la escuela y los sistemas educativos modernos. Este proceso, en particular este segundo pasaje, lo vamos a analizar también, no solo desde la experimentación y desde los dispositivos que van formando parte de ese proceso de experimentación escolar, sino también desde la dimensión de la internacionalización, dimensión que venimos trabajando a lo largo de todo el programa y que en este escenario del largo siglo XIX va a estar particularmente centrada en la escolarización. Vamos a hablar de una internacionalización de la escolarización, centrada quizás en una
en una pregunta que empieza a circular, no bajo estos términos, sino como interrogante, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que es, bueno, ¿cómo montar un sistema de escuelas? Si efectivamente la escuela aparece como una tecnología con potencial para resolver el problema en la escala, en términos de distribución de los saberes necesarios frente a estos nuevos problemas sociales emergentes, bueno, ¿cómo se instala esa tecnología y cómo se la instala y desarrolla a escala del conjunto de la población? Entonces, ¿cómo se estructura un sistema sobre la base de la tecnología escolar? Ahí nos va a interesar entonces ver esa intensa circulación de saberes, pero sobre todo de experiencias, que se va a dar particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Van a circular los funcionarios de los distintos departamentos de educación que se empiezan a crear entre 1830 y 1850, y también van a circular, como decíamos, las prácticas, que se van a exponer en las ferias o exhibiciones universales, ferias que, como vamos a ver en el texto de Kuhlman, están destinadas a mostrar los avances de los nuevos estados-nación, avances en relación con el desarrollo industrial, avances en relación con el desarrollo urbano, avances en la producción de conocimientos científicos y avances en la escolarización. Va a haber en estas ferias pabellones destinados a mostrar esos avances en la escolarización. Finalmente, entonces, lo que nos interesa plantearnos como horizonte para la discusión al final de este recorrido es, de alguna manera, bueno, cómo se instala la escolarización de masas a través de la escuela simultánea y graduada, en cómo de alguna manera esa escolarización de masas que triunfa por medio de la escuela simultánea y graduada articula y se encuentra en la base de la formación de los Estados-nación, y también creemos que en este escenario tan particular de excepción, en donde por primera vez en la historia a escala global, por un periodo de tiempo se suspendió esa escuela simultánea y graduada, bueno, ¿cuál ha sido su efecto? Y cómo podemos también pensar ese momento de experimentación y de creación de esa escuela simultánea y graduada que estaba relacionada con ese escenario del largo siglo XIX, bueno, ¿cómo la podemos pensar hoy en este momento, como decía, tan particular de excepción de la escolarización? Vamos entonces con el recorrido del escenario. La presentación está básicamente organizada en mapas o a través de mapas, para ir de alguna manera pudiendo aprender cuáles son estos cambios más significativos en estas dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales, y cómo se articulan con esta revolución que va a suponer también la escolarización. Entonces, en términos de la dimensión política, lo que habíamos visto en el escenario anterior era eso que habíamos llamado el legado liberal burgués de la Revolución Francesa. Ese legado liberal burgués tenía que ver con esas ideas y que había instalado la revolución en términos de, como decíamos, el credo de la Ilustración: todos los hombres nacen libres e iguales, por lo tanto son sujetos de derecho individual, la noción de igualdad jurídica, el origen contractual de las formas de gobierno, el avance en los procesos de la separación entre Estado e Iglesia, el crecimiento muy lento y muy paulatino
de la noción de sufragio y de la práctica de sufragio que se va dando a lo largo del siglo XIX, y finalmente la idea de nación, como la nación de alguna manera también se construye a través de una herramienta y dispositivo legal como va a ser la Constitución. Este había sido el legado liberal burgués, y como habíamos marcado en la primera clase de la unidad anterior, es un legado que supuso una toma de la palabra, pero que se expresó más en la forma de discursos, de proclamas, que de prácticas. Y esto se evidencia hacia 1815, cuando cae el imperio de Napoleón en Francia, que se había extendido por buena parte de Europa, y sucede un proceso de restauración monárquica de las monarquías de tipo absolutista. Así que fíjense que entre 1789, que se produce esa ruptura, median más o menos 20 años en los que se van produciendo esos distintos experimentos en las formas de gobierno, particularmente en Francia. Ese último experimento es la llegada de Napoleón, la expansión hacia buena parte de Europa, y esa experiencia termina con un intento que va a perdurar en el tiempo de las monarquías absolutistas en Europa por volver a instalarse. Podríamos decir como una suerte de ilusión de un escenario que pudiese volver a antes de 1789. Entonces, si miramos el mapa, lo que vamos a ver en este escenario de la restauración absolutista es cómo algunos territorios mantienen la monarquía e incluso vuelven a la monarquía absolutista. Vamos a ver cómo se va este mapa es interesante porque si lo miran con atención tiene dos colores, y esos dos colores lo que van mostrando es cómo cada uno de estos reinos amplía su territorio. Esto que decíamos de, bueno, expandirse a través de anexar más tierras para tener más recursos, aún dentro del propio territorio europeo. En ese sentido, el mapa que se configura en la restauración de 1815, si bien la forma de la monarquía absoluta, vamos a ver ahora, no va a durar en todos estos reinos y en todos estos estados, sí hay una distribución del territorio que va a perdurar y que en buena medida va a estar en la base de lo que va a ser el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Por qué va a estar en relación con ese desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial? Porque de alguna manera se juntan en este periodo posterior a la restauración, estas ambiciones imperialistas que tienen y que siguen teniendo todos los reinos, con divisiones territoriales que sobre las que van a ir confluyendo otros elementos como, por ejemplo, los nacionalismos. Entonces, si miramos un poquito el detalle del mapa, lo que vemos es que frente a los reinos más tradicionalmente instalados, ¿sí? Como ya veíamos desde el siglo XVI, Francia, España, Portugal, Gran Bretaña, Dinamarca, vemos también otras configuraciones que empiezan a tener cada vez más peso. Una de estas es el imperio austríaco, que va a ir avanzando en la anexión de territorios, en el caso, por ejemplo, aquí del norte de Italia, el imperio ruso, el imperio otomano, ¿sí? Que sigue
desde el siglo XV, ¿sí? Allí presente, y en particular este proceso de formación que se ve aquí con la línea roja, de lo que es la Confederación Germánica, lo que antes era el Sacro Imperio Romano Germánico, en donde Prusia, que es todo esto que está en este color rosado, Prusia de alguna manera va a ir avanzando, sobre todo en el norte de esta confederación germánica, va a ir avanzando en la anexión de territorios, y eso va a estar en la base luego de lo que va a ser la llamada unificación alemana. Pero también vemos esta tendencia, ¿no?, hacia el imperialismo, hacia la anexión de territorios. La vemos aquí en los países nórdicos, ¿sí?, la anexión de Noruega y Suecia. Lo vemos también en Dinamarca, así que adquiere territorios en lo que sería hoy el norte de Alemania. Es decir, vemos cómo entonces hay un conjunto de reinos que pugnan por extender su territorio. También tenemos el caso de la Confederación Helvética, que en algún momento habíamos mencionado como aquel primer experimento republicano que se mantiene de esa manera, y aquí todavía en muchos colores lo que es Italia hoy en día, y que todavía está dividido en distintos reinos y estados independientes. Entonces, para sintetizar, este mapa posterior a la restauración de 1815, que en el ideario de las monarquías absolutistas que todavía quedan, significaba o podía significar una vuelta a esa situación previa a la Revolución Francesa, instala una distribución del territorio todavía anclada y cada vez más, como vamos a ver, en la búsqueda por anexar nuevos territorios, esa propulsión hacia el imperialismo, pero también instala ciertos problemas que van a ir traduciéndose en procesos de unificación, como va a ser el de Alemania, más tarde el de Italia, y procesos de unificación que también van a suponer la exclusión de ciertas identidades que se van a ir perdiendo en esos procesos de unificación. Por supuesto, como decíamos, esta idea de la restauración, de que era posible imaginarse volver al escenario anterior a 1789, no se va a condecir con la realidad. Y esto tiene que ver con las revoluciones políticas, las oleadas de revoluciones políticas que se producen en la primera parte del siglo XIX, que en la presentación del video de las revoluciones burguesas, referido al escenario de la Unidad 4, también mencionaba Silvia. Estas oleadas de revoluciones políticas, de alguna manera podríamos representarlas en esta pintura de Delacroix de 1830, que simboliza, bajo esta forma de representar la libertad, ese legado liberal burgués y la búsqueda por transferir ese legado liberal burgués al conjunto, en principio, del continente europeo. Entonces, estas oleadas de revoluciones, como decíamos, son tres oleadas. La primera es una oleada de revoluciones que se da entre 1810 y 1820. Hay dos grandes focos, es en sí misma una oleada más pequeña. Uno de esos focos se da en España y en Grecia. En España en particular van a ser lo que se conoce como el trienio liberal, los 30 años de gobierno liberal frente a lo que habían sido las monarquías absolutistas, y en 1821 en Grecia se va a producir el primer estallido revolucionario para lograr la independencia respecto del Imperio Otomano.
A nosotros en particular, de esta oleada, lo que nos interesa, también lo había marcado Silvia en la presentación del escenario de revoluciones burguesas, son las revoluciones en América que van a dar luego lugar a los procesos de independencia. Y a esa primera revolución que se dan en los estados, los 3 estados, las 13 colonias británicas, lo que es Estados Unidos, esa primera revolución de 1776, que culmina en la independencia hacia 1783, le van a seguir ya desde comienzos, desde muy temprano del siglo XIX, el conjunto de revoluciones de todos los estados y territorios de América, lo que es América Central y América del Sur. Aquí quizás interese destacar que la mayoría, por supuesto, son revoluciones en la búsqueda de la independencia respecto a España, salvo evidentemente el caso de Brasil, que es respecto a Portugal. Y tenemos también dos situaciones excepcionales. Una va a ser la de Belice, que se independiza de Gran Bretaña, pero de manera muy posterior, hacia fines del siglo XIX, igual que Cuba, que recién se independiza de España en 1898. La otra situación más particular que quería destacar es la situación de Haití. Haití era una colonia francesa y es el segundo país en independizarse de la metrópoli en América. Se independiza de manera muy temprana, en 1804, muy influenciado por los intelectuales y las ideas de la Revolución Francesa, y de hecho, hasta el momento de su independencia, Haití era un estado muy próspero por sus materias primas, y esa prosperidad le permitió asistir financieramente, en primer lugar, las guerras por la independencia de las colonias británicas en Estados Unidos, y en segundo lugar, las guerras por la independencia de lo que sería Venezuela, es decir, lo que era todo el territorio de lo que luego fue la Gran Colombia, es decir, todo lo que aquí está marcado en rojo. Las campañas de Bolívar, esencialmente, recibieron un financiamiento por parte de Haití, que hoy en día es el estado más pobre de América y uno de los estados más pobres del mundo. Bien, como vemos entonces, hay esta oleada de revoluciones, efecto en buena medida de estas ideas del movimiento de la Ilustración, del influjo de estas ideas sobre la Revolución Americana y luego también sobre la Revolución Francesa, y en particular la Ilustración Francesa, ¿sí? Va a tener en el caso de los distintos estados dependientes de la metrópoli española, incluso también de Brasil, mucha influencia en el pensamiento ilustrado, que Silvia en su presentación también, por ejemplo, resumía en la figura de Belgrano. Esta oleada de revoluciones continúa hacia 1830 con una segunda oleada, está más centrada en el continente europeo. Esta es una oleada importante en el sentido de que supone un avance en los derechos políticos. Producto de esta oleada se va a ampliar el sufragio en Inglaterra a través de la reforma electoral, y también en Francia por el triunfo de lo que va a ser la monarquía de Julio, la última monarquía, pero que va a ser una monarquía de carácter, de una tendencia muy liberal, es decir, va a ser una monarquía que justamente lo que hace es derrocar a el intento de restauración absolutista de 1815. También importante acá es que, producto de esta segunda oleada revolucionaria, comienzan ciertos movimientos nacionalistas, en Polonia en particular, y al norte en Prusia. Estos movimientos nacionalistas todavía no se conforman bajo lo que podríamos llamar el nacionalismo, sino que, dice Hobson, responden a
iniciativas acotadas que quedan en la idea de la joven Polonia o la joven Alemania, es decir, esos estados que empiezan a emerger y que en las ciudades en particular tratan de organizarse a partir de los intelectuales que están en la búsqueda por instalar ese legado liberal burgués de la Revolución Francesa. La tercera oleada de revoluciones refiere a las revoluciones de 1848. Como vemos aquí en el mapa, estas revoluciones se extienden de manera más potente en el continente europeo. Tienen algunas características. En primer lugar, que son revoluciones que triunfan en ciudades capitales, o en ciudades importantes. Hobson va a decir, le faltó a estas revoluciones la base impulsora del campesinado, con lo cual, sobre todo en Europa oriental, a la salida de estas revoluciones, la represión de estas revoluciones y el escaso, la falta de sustento, de base en el campesinado, va a hacer que esa Europa oriental quede alejada de ese legado liberal burgués. Sin embargo, estas revoluciones van a triunfar respecto de la agenda burguesa, si se quiere, particularmente, por ejemplo, en Francia. En Francia va a ser el momento de establecimiento de la Segunda República, la primera había sido en el momento de la Revolución, pero la salida de esa revolución de 1848 en Francia, particularmente en París, va a dejar clara la conformación, la escisión entre dos grupos sociales, dos clases sociales, cuyos intereses son contradictorios. La revolución de 1848 lo que va a mostrar es que los intereses de la burguesía y los intereses del proletariado se oponen, y que si en un momento las agendas de estos dos sectores confluyeron, tenía más que ver con terminar con ese enemigo común que era el absolutismo monárquico y la estructura aristocrática del feudalismo. Ahora, eliminado ese enemigo común, a través, como vemos, de distintas oleadas de revoluciones, queda claro entonces que hay aquí intereses muy contrapuestos y que la burguesía va a optar por sus intereses frente a los intereses de los trabajadores. De hecho, esta revolución termina con la represión y la masacre de los trabajadores de las clases bajas, urbanas, particularmente en las grandes ciudades, que se habían alzado al comienzo junto con la burguesía para derrocar al rey, pero que en la búsqueda del proletariado por llevar la revolución hacia una agenda más social, no solo una república democrática, sino la idea de una república social, ahí es donde la burguesía va a poner su límite. Y de alguna manera, entonces, estas revoluciones del 48 lo que van a marcar es finalmente el triunfo de la burguesía como clase, pero también como grupo cuya mentalidad veíamos se venía cimentando, ¿no? Desde su surgimiento como actor social desde el siglo XII, que habíamos visto, bueno, la bandera era su libertad, su bandera era la libertad, como dice
José Luis Romero. Bueno, 1848 muestra, si se quiere, el momento en donde la burguesía puede clavar esa bandera y efectivamente decir que ha triunfado. Estas revoluciones lo que instalan también de manera más fuerte es esta búsqueda de construcción de identidad colectiva, que entonces ya no va a estar centrada en la oposición al absolutismo monárquico, y que necesita de otro elemento que ayude a cimentar esa construcción de la identidad. Esto tiene que ver con la desestructuración que se va produciendo desde la Revolución Francesa y a través de oleadas de revoluciones, de esos elementos que hacían a la construcción de la identidad. El ser siervo, el ser súbdito, el ser parte de una iglesia, el ser parte de una religión, ciertas formas de vida común, en el uso sobre todo de los tiempos, todo esto que se va desestructurando con las revoluciones políticas y con las revoluciones económicas, deja, podríamos decir, cierta sensación de orfandad en la construcción de la subjetividad. Ahí habíamos visto cómo en la Revolución Francesa emerge esta idea del ser francés, de la construcción de lo francés, como una forma de reponer eso que se pierde en el momento que se decapita al rey. Entonces, el nacionalismo es efectivamente un hijo de la Revolución Francesa, que al principio, al comienzo, en ese legado liberal burgués, va a estar directamente asociada al liberalismo y a la instalación del Estado liberal. Esto va a ir cambiando, sobre todo hacia la última parte del siglo XIX, el nacionalismo se va a empezar a transformar en una ideología cada vez más conservadora, más xenófoba, y como vamos a ver más adelante, ligada también al antisemitismo. Pero en este momento de triunfo de las revoluciones hacia 1848, en el nacionalismo de alguna manera van a confluir las energías que devienen de la desintegración del movimiento revolucionario. Como decíamos hace un rato, bueno, las revoluciones políticas van perdiendo esa dinámica, ¿sí?, que tienen entre 1789 y 1848, justamente porque la burguesía deja de ser revolucionaria, diría Hobson. Entonces, en esa desintegración del movimiento revolucionario, esas energías hacia la revolución como forma de producción de cambios, bueno, se van a ir trasladando hacia los nacionalismos. También porque, como nos muestra acá el mapa, esta tendencia, ¿no?, a la anexión de territorios, lo que va generando es una suerte de desorientación en los distintos grupos que comparten idiomas, que comparten prácticas culturales, y que las comparten desde hace siglos, y que van quedando dentro de uno u otro territorio. Esto no es estrictamente nuevo, pero lo que sí es nuevo es que ir quedando dentro de uno u otro territorio ya no quiere decir como antes que igual se mantenía estable, podríamos decir, el ser siervo de quién, o el ser súbdito de quién. En este escenario, que es mucho más cambiante en cuanto a los límites, en cuanto a la conformación de nuevos estados, en cuanto a la conformación de nuevos gobiernos, pero sobre todo, donde ya se va como desestructurando lentamente esa organización feudal, ya no queda tan claro al cambiar de territorio, bueno, con qué elemento nos identificamos respecto de los otros.
Y el elemento entonces que va a quedar son esas prácticas que se comparten, como el lenguaje, como la cultura, como incluso todavía algo del orden de la religión. Aunque esto lentamente va a ir desapareciendo. Entonces se empieza a conformar un mapa en donde hay una suerte de necesidad de encontrar algún elemento que funcione como contrato de base para producir vínculos, para producir sentido de pertenencia, para producir lógicas de identificación. Y eso se va a ir lentamente encontrando en la idea de nación. Es decir, la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que hace que unos sujetos se piensen como teniendo en común algo con esos otros sujetos, que ahora ya no está centrado estrictamente en el ser súbdito o en el ser siervo de alguien, o en incluso formar parte de una iglesia en particular? ¿Qué otras cosas nos definen? Y en algunas regiones en particular va a empezar a tener cada vez más peso el desarrollo, entonces, como decíamos, de estos movimientos nacionalistas. Son regiones en donde surgen primero en las ciudades como parte de una preocupación de los sectores profesionales, burgueses, intelectuales, educados, que frente a la invasión de, por ejemplo, ese enemigo que va a ser Napoleón, bueno, frente a la invasión de ese enemigo empiezan a preguntarse, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Esto es lo que pasa en Alemania, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos nosotros los alemanes frente a este que nos invade? Pero lejos de esas ciudades, este sentimiento, esta necesidad de encontrar esos otros elementos se va a dar en regiones en donde todavía el peso del ropaje feudal sigue siendo bastante intenso. Vemos aquí toda esta región, como decíamos antes, de Europa Oriental. La nación o la idea de nación, entonces, podría plantearse, siguiendo a Benedict Anderson, como una comunidad política imaginada. En este sentido, Anderson lo que dice es, bueno, una nación existe solo si quienes la integran se consideran parte de ella. Y para el autor, de alguna manera, la posibilidad de imaginar a la nación surge de la decadencia de conceptos que antes aglutinaban, como el concepto de fraternidad, como el concepto del poder anclado en, en el monarca absoluto, o también como los cambios que se van a dar, que se van a ir dando en la noción del tiempo, ¿no? Cómo ese cambio en la noción del tiempo va a alterar las dinámicas convencionales de funcionamiento que antes funcionaban como algo que aglutinaba ese tiempo común, y que los cambios y las transformaciones que va produciendo lo urbano, el transporte, van alterando ese tiempo que parecía que era común a todos. Entonces, esto que parecía que era común a todos va decayendo, y lo que es necesario buscar es un nuevo modo de vincular estos elementos de fraternidad que hacen a lo común. Y allí entonces la idea de la nación va a ir, como decíamos, cobrando forma, cobrando fuerza a través de las revoluciones políticas, hasta llegar en la última parte del siglo XIX a procesos de unificación específicos, como va a ser el caso de Alemania y el caso de Italia en particular. Son dos tipos de unificaciones que se van a ir dando
que se dan de distinta manera, pero que van a ir suponiendo este proceso de anexión de territorios que antes estaban separados. En el caso de Alemania, como decíamos, es un proceso básicamente promovido por Prusia y desde Prusia, que vemos aquí en el mapa en naranja, tiene estos dos territorios y lentamente va a ir anexando otros territorios de lo que es la Confederación del Norte, y lo que es el sur de Alemania, esto va a ser lo que se va a incorporar más tarde, una vez que Prusia se transforma en la líder del movimiento de unificación y va a conformar el imperio alemán a partir de 1871, y es en ese ímpetu imperialista que termina de incorporar el conjunto de territorios que aquí se marcan, que formaban parte de la Confederación, pero que eran territorios independientes. El nacionalismo de Alemania suele identificárselo con la figura del nacionalismo romántico, en el sentido de que, a diferencia del nacionalismo de Francia, no surge de un contrato político, sino que surge de la identificación de un conjunto de elementos culturales que se definen como comunes. Por supuesto que la identificación de esos elementos y su definición como comunes también, de alguna manera, constituye parte de un consenso o de un contrato. Es interesante, en el caso de Alemania en particular, un filósofo, Fichte, a comienzos del siglo XIX, de alguna manera construye las bases para la definición de cuáles son esos elementos que harían a la alemanidad, ¿no? Y este filósofo Fichte, que justamente escribe sus discursos a la nación alemana frente a la invasión de los soldados franceses a principios del siglo XIX, bueno, va a elegir la lengua, el uso de un territorio de un mismo territorio, la instalación en un mismo territorio por un largo periodo de tiempo, algo del orden del espíritu de trabajo del alemán, esa laboriosidad, también va a estar en la base, y va a proponer Fichte la creación de un sistema educativo nacional, así lo va a llamar, justamente para transmitir, cimentar y fortalecer eso que se comparte, como la lengua, como este espíritu de laboriosidad, como ciertas prácticas culturales, bueno, todo eso que se comparte y que está allí, darle fuerza a través de la instalación de un sistema educativo nacional. Entonces, lo que vemos aquí son procesos particulares de unificación en los que se van poniendo en juego distintas herramientas para la construcción del nacionalismo, el nacionalismo, como decíamos antes, como ese discurso que hace a la construcción de lo común, y entre esas herramientas van a estar los sistemas educativos. Junto entonces con estas revoluciones, oleadas de revoluciones políticas y estos cambios en el mapa, en términos de la anexión de territorios, también tenemos esa segunda fase de la industrialización, de la que ya ustedes leyeron y estuvieron trabajando en la segunda clase de la unidad 4. Aquí el texto clave para volver, entonces, es el texto de Hobsbawm, el gran boom. Lo que interesa acá, en particular, en esta segunda fase de la industrialización, tiene que ver, por un lado, con esos elementos que van a empezar a intervenir en la diversificación.
de la producción y los efectos que, como mencionábamos en esa segunda clase, esto tiene con la producción de conocimiento científico y el vínculo que se va a establecer con esa producción de conocimiento, con el desarrollo de tecnologías, por un lado, y con la educación y la formación de sistemas educativos, por el otro. Algo que va a ser un poquito posterior hacia la segunda parte del siglo XIX. Lo que vemos aquí en el mapa, entonces, tiene que ver con Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial, y están diferenciados los países que se industrializan hacia la primera mitad del siglo XIX y los países que se industrializan ya al final del siglo XIX, y finalmente aquellos que están débilmente industrializados hacia fines del siglo XIX, como España, Portugal y países de Europa del Este, como Rumania, Bulgaria y todo el Imperio Otomano. En el caso de España es una excepción la región de Cataluña, que es una región industrial. Entonces tenemos en la primera fase Inglaterra, en la segunda fase Holanda, Bélgica, Francia, Alemania y Suiza, en la tercera fase, hacia fines del siglo XIX, algunas regiones, en el caso del Imperio Austrohúngaro, en Moscú, en Rusia y al norte de Italia, y luego, como mencionábamos recién, el caso de los estados débilmente desarrollados. Y aquí la noción de desarrollo, que todavía no forma parte del lenguaje de la época, sí la podemos de todas formas vincular con la filosofía positivista que es producto de la expansión de las sociedades científicas durante el siglo XIX y que es también producto de esta expansión de la revolución industrial. El positivismo, de alguna manera, lo que va a expresar es una traducción, ¿sí?, de este proceso que se observa de crecimiento económico vinculado a estas nuevas formas de organización de la producción y también vinculado a estas nuevas formas que se van dando en la organización de lo social, con una serie de estadios en el desarrollo de las sociedades. Es decir, que busca pensar cómo estos fenómenos podrían de alguna manera vincularse con el desarrollo que van teniendo las sociedades a lo largo del tiempo. Y como vamos a ver probablemente más adelante, es una filosofía que tiene una particular influencia en los sistemas escolares en la última parte del siglo XIX. Como decíamos entonces, esta expansión de la industrialización va a llegar a una carrera por los recursos y por los mercados. Acuérdense esta idea central de la revolución sobre la que se sustenta la industrialización, que es la posibilidad de crecimiento autosostenido a través de la ampliación de la escala de la producción, pero para ampliar esa escala hay que tener mercados. Entonces, la búsqueda de territorios es una carrera por tener materias primas, pero también por tener mercados en donde colocar los productos. En la segunda revolución industrial, como ya vimos, lo que se produce es un giro hacia nuevos tipos de industrias pesadas, primero en el desarrollo del carbón, el hierro y el acero en particular, y luego ya en la última parte del siglo XIX, a partir de 1870, el desarrollo más intenso de la industria de la química y la eléctrica.
América. Y allí, en la explotación, en la producción de hierro, pero también en el desarrollo de la industria química y eléctrica, es en la última parte del siglo XIX donde Alemania y Estados Unidos, los estados del norte de Estados Unidos, van a sobrepasar a Inglaterra, y volvemos allí a la hipótesis de Hobson que tienen en la segunda clase de la unidad 4, sobre la relación entre esta segunda fase de industrialización y la necesidad de contar con por lo menos un sistema de escuelas elementales y una educación superior o universitaria orientada hacia el conocimiento científico y la tecnología. La expansión de la industrialización finalmente va a suponer, como habíamos dicho, una revolución del transporte. Fíjense acá, todas las liñitas rojas son las redes de ferrocarril hacia 1850, es decir, que a fines del siglo XIX ya permean todavía mucho más el territorio. Fíjense el caso aquí en Inglaterra, ya hacia 1850 está prácticamente todo conectada, estamos incluyendo, ¿no? Pensando en Gran Bretaña hasta Escocia, y allí donde hay yacimientos, que son los círculos rojos, que también en algunos casos coinciden con centros, zonas industriales, y que coinciden efectivamente con zonas urbanas, y en Barcelona, Viena, Berlín, Bruselas, bueno, allí, entonces, es también donde vemos estas líneas rojas de desarrollo del ferrocarril. Entonces, en esta nueva fase de industrialización podríamos hablar de una revolución del transporte, a lo que se va a sumar después, ¿no? El transporte a través del barco a vapor, una revolución de la escala, en términos de diversificación, ampliación y diversificación de la producción, y también una revolución urbana. Se van a producir fuertes cambios, sobre todo en la segunda parte del siglo XIX, en los procesos de migración interna, en la concentración en las ciudades y en la alteración de lo que va a ser la vida en esas ciudades. Por supuesto, también hay que decir que aún todavía hacia la Segunda Guerra Mundial, en particular en el centro de Europa, en Francia especialmente, la vida urbana se ha modificado, se ha ampliado, pero todavía es menor respecto al peso de la población rural. Lo que sí va a haber en este momento es una intensificación de las migraciones. Esto va a llevar al crecimiento y modificación de las ciudades y de la forma de vida en las ciudades, y va a dejar ya instalada lo que va a ser la pauta de crecimiento urbano para la primera parte del siglo XX. Junto con esto, mencionábamos recién las migraciones internas del campo a las ciudades. En la última parte, sobre todo del siglo XIX, se va a producir una intensificación de las migraciones, sobre todo migraciones hacia América y en menor medida hacia Australia. Si vemos aquí el mapa, hasta 1890, las migraciones básicamente se dan desde el norte de Europa, norte de Francia, Alemania, Gran Bretaña y países nórdicos. Esas son el origen, ese es el origen de las corrientes migratorias más fuertes. Y ya después de 1890,
donde se van a intensificar, como decíamos al comienzo, los cambios en las ciudades, el aumento de las migraciones internas, las crisis recurrentes que va a tener el capitalismo y que producen crisis económicas y hambrunas, también por problemas en las cosechas, y las persecuciones políticas a los anarquistas, a los comunistas, a los socialistas, a aquellos que quieren promover revoluciones. Todo ese conjunto de elementos va a hacer que se comiencen a intensificar los procesos migratorios ya abarcando casi el conjunto de Europa. Fíjense, Portugal, España, Italia, países del este de Europa, a partir de 1890 empiezan a incrementar notablemente su participación en los procesos migratorios. Aquí tenemos, en el caso de nuestro país, las corrientes españolas, italianas, que llegan a la zona del Río de la Plata, en particular Argentina y Uruguay. En las ciudades, en Europa, esto también se va a ver en algunas ciudades del norte de Estados Unidos, empiezan a darse desde la segunda mitad del siglo XIX cambios importantes. En primer lugar, por el crecimiento. Aquí tenemos, fíjense, una foto aérea de Londres en 1850, en donde ya se ve el Parlamento, donde se ve la extensión de la ciudad. Tenemos una foto posterior de Viena, 1890, para mostrar justamente que no se trata solo del crecimiento de las que ya eran grandes ciudades, como el caso de Londres, sino que ciudades medianas, también en la última parte del siglo XIX, crecen notablemente y adoptan una fisonomía urbana más reconocible incluso en la contemporaneidad. Incluso podemos ver aquí, en el caso de París, son dos fotos de 1850 y 1855. Esta primera foto es de una avenida en donde se ve todo lo que es el tráfico, ¿no?, de los caballos y de los carruajes, con los edificios, ya esa instalación más propia de la vida urbana, y cómo en 1855 pusimos acá un ejemplo de lo que va a ser el primer boulevard que se construye en la calle de Rivoli, la Rue de Rivoli, que es el primer boulevard de Haussmann, que es un ingeniero que va a estar a cargo, que le va a proponer al gobierno una reconfiguración de la ciudad de París, justamente teniendo en cuenta los cambios que se estaban produciendo por la industrialización y el aumento de la cantidad de población y el desarrollo de las nuevas formas de vida de la urbanidad. Entonces aquí ya se puede ver cómo los jardines empiezan a estar diseñados y a ocupar un lugar más importante, el diseño de las calles para tener una mejor circulación. Fíjense la diferencia entre las dos fotos, y como decíamos recién, ya los edificios con su fisonomía más moderna, en términos de contemporaneidad, si se quiere. Entonces este conjunto de cambios vinculados con las revoluciones políticas y económicas que devienen en estas transformaciones urbanas, se completan con algo que venimos ya anticipando a lo largo de este video de presentación de este largo siglo XIX, tiene que ver con la forma que adopta el colonialismo en el siglo XIX, que nos llevaba a hablar de esta idea de un imperialismo global. Si ustedes ven aquí el mapa de fondo, tenemos por supuesto, bueno, todos los
territorios que se han independizado de América, pero todavía tenemos esta presencia del colonialismo fuertemente británico, todo lo que está en rosa, tanto Australia como Canadá no son colonias en el sentido estricto, como son las colonias de África, sino que son estados que forman parte del Commonwealth, del mercado común británico, y mantienen entonces lazos económicos y políticos particulares. Y el peso de Francia en África, como podemos ver también en este mapa. En particular, lo que se produce en el siglo XIX es lo que se ha dado en llamar el reparto de África, y que tiene que ver con esa intensificación en la búsqueda de recursos, materias primas y colonias. Sobre todo porque producían las independencias en América Central y en América del Sur, es necesario asegurar a través de la vía del colonialismo esos lugares de extracción de materias primas y de mercado para los productos de los países europeos. Entonces vemos aquí, como mencionábamos antes, en cómo se reparte África entre Gran Bretaña, lo que está en color violeta, Francia, todo el centro del norte de África, España, que mantiene sus colonias aquí al oeste de África, las colonias portuguesas de Angola y Mozambique, las colonias alemanas, aquí en un naranja más oscuro, que son estas 4, las colonias italianas, Libia, al norte de África, y después Somalia, y las colonias belgas, por último, que recién se van a independizar hacia fines de los años 60, correspondientes al llamado Congo belga, tema que seguramente para estudiar las formas educativas durante el colonialismo retomemos en la unidad 6. Este reparto de África, entonces, va a estar en la base de la expansión imperialista en la última parte del siglo XIX, y también va a estar en la base de lo que va a ser el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, que habíamos vinculado con el mapa anterior sobre las distintas formas de extensión del territorio o de anexión de territorios nuevos en Europa mismo, y cómo queda ahí el mapa, el crisol de nacionalidades, una vez que se van corriendo las fronteras, y junto con eso, o junto a ese mapa, agregamos, para pensar el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, este reparto que se hace de África, y la necesidad entonces de buscar otras colonias, se extiende aquí hacia Asia, y esto se va a intensificar de manera notable durante la primera parte del siglo XX. Este es entonces el escenario del este largo siglo XIX, un escenario atravesado por ese ideario liberal burgués, o ese legado liberal burgués de la Revolución Francesa, por esas oleadas de revoluciones, a partir de las cuales, paradójicamente, la burguesía va a dejar de ser revolucionaria desde 1848, esa segunda fase de la industrialización, y lo que supone en términos de movilidad de la población, movilidad en Europa y fuera de Europa, en términos de cambios en la vida urbana, en términos también de
junto con las revoluciones políticas, la necesidad de encontrar otras herramientas para la construcción de lo común. En ese sentido, el último punto que vamos a tomar en esta presentación tiene que ver con lo que planteábamos al comienzo sobre la circulación de saberes y prácticas educativas y las formas que adopta en este largo siglo XIX. Estas dos imágenes nos muestran lo que, o grafican más bien, expresan eso que planteábamos al comienzo en términos de un segundo pasaje que tiene lugar durante el siglo XIX, que es el pasaje de una escuela de arreglos institucionales básicos a la escuela moderna. La escuela, como venimos viendo, a principios del siglo XIX, no es una tecnología nueva. Escuelas, como vimos, hay desde el siglo XII, y escuelas pensadas para educar a más, hay desde la Reforma Protestante y desde la Contrarreforma, y hay experiencias de expansión de sistemas, podríamos decir, sistemas específicos como el de los jesuitas, o como el de los hermanos, los hermanos cristianos, la orden fundada por La Salle en el siglo XVII en Francia, como nos muestran el texto de Cestaño y Brugaleta sobre el surgimiento del método simultáneo. Es decir, no es que estamos hablando de algo nuevo, sino de lo que estamos hablando es más bien de las transformaciones que esa tecnología va a ir sufriendo a través de un intenso proceso de experimentación en este largo siglo XIX. Y esas transformaciones, como bien muestra el texto que mencionaba recién, de Brugaleta y Estaño, van a estar centradas en la alteración fundamentalmente de la organización de los tiempos y los espacios escolares. Esa alteración que tiene que ver en buena medida con la idea de Comenio del siglo XVII, de pensar el aula simultánea, se va a nutrir de otras experiencias desde el siglo XVII en adelante, y sobre todo durante el siglo XIX. Una parte de estas experiencias, como ven, muestran Brugaleta Estaño y en su texto, tiene que ver con la experiencia de los hermanos cristianos en las escuelas lasallanas, en donde hay una organización simultánea de la enseñanza con unas finalidades que van a ser distintas a las de la organización simultánea que vamos a encontrar en las escuelas del Estado de fin del siglo XIX. Pero en términos de transformación de los tiempos y de los espacios, hay allí una experiencia anterior de la cual se va a nutrir este proceso de experimentación del siglo XIX. Este proceso de experimentación del siglo XIX también se va a nutrir de experiencias en alguna medida antagónicas, como va a ser la de las escuelas de monitores, que la habíamos mencionado en el caso de la segunda clase, la unidad 4, sobre las escuelas en la época de la Revolución Industrial, en la experiencia de primero Andrew Bell y luego Joseph Lancaster en Gran Bretaña. Esta va a ser otra forma de organizar lo escolar, distinta a la de los hermanos lasallanos, no centrada en la simultaneidad, sino una forma en donde hay una unificación en el espacio, pero no en el uso del tiempo y no en el uso de los roles, ya que la tarea del maestro no está centralizada en la acción del maestro, sino que más bien está descentralizada en lo que cada monitor va realizando con cada uno de esos grupos. Esto, que también está en el texto que mencionaba recién, lo van a encontrar en el trabajo de Roldán Vera, quien justamente
analiza no solo las bases del sistema de enseñanza a través de los monitores, sino su difusión, su circulación, porque es un sistema de organización de la enseñanza que vamos a encontrar no solamente en Gran Bretaña, sino en los países de Europa, en Estados Unidos y en América, incluso en nuestro país. Rivadavia va a traer un maestro inglés y Thompson, y luego se va a desarrollar una experiencia de escuelas de monitores. Y justamente Roldán Vera muestra ahí cómo hay un proceso de difusión de una práctica común a través de los manuales y de los escritos y de las cartas de Lancaster y de las sociedades que se van conformando para instalar ese método, y también a través de los viajes del propio Lancaster, pero cómo esa difusión global va a ir articulando en los casos, ¿sí? Que toma Roldán Vera de América, con configuraciones socioculturales particulares, en donde el centro va a estar puesto en la configuración política y en la necesidad de, en estas sociedades que se acaban de independizar, de formar ese nuevo contrato político, bueno, cómo van a interactuar en cada una esas necesidades y esas búsquedas con la difusión, ¿sí?, de este sistema de organización de escuelas, y que, bien muestra la autora, van a dar lugar a resultados diferentes respecto a algunos de los aspectos de su organización. Entonces tenemos experiencias anteriores sobre las que se nutre la experimentación escolar del siglo XIX, experiencias que van a ser contemporáneas, como las de las escuelas de monitores, y también las del método simultáneo que van a seguir durante el siglo XIX, y vamos a tener, como bien muestra el texto de Marcelo Caruso, un conjunto de inventos, algunos que ya se conocen a principios del siglo XIX y otros que se van desarrollando y perfeccionando, como bien nos muestran aquí las imágenes. En la segunda imagen, que es ya la de esta escuela simultánea de fin del siglo XIX y principio del siglo XX, bueno, vemos los libros comunes a todos los estudiantes, los cuadernos, los bancos, el pizarrón, un conjunto de elementos que, como bien va a mostrar Caruso, se inventan, van sufriendo cambios, se van alterando para apoyar esa organización de la escolarización cada vez más hacia una forma que permita sostener la simultaneidad de la enseñanza en el tiempo y en el espacio. Aquí vemos otras imágenes que hablan también de la circulación, entonces, de esa nueva forma. Vemos imágenes de una escuela de Londres hacia el 1900, de una escuela urbana de Uruguay hacia fines del siglo XIX, en donde este uso de los pizarrones, las plumas, los cuadernos o pizarras individuales, los bancos, las imágenes, los libros, aquí atrás también vemos nuevamente un pizarrón, donde se muestran también los objetos. Todo eso va a empezar a formar parte de la arquitectura y el mobiliario escolar que se va a plasmar en la forma que va a adoptar la escuela hacia fines del siglo XIX. Entonces, en este sentido, hablamos de una tecnología escolar triunfante, de este proceso de experimentación, cuyo horizonte se imbrica en este proceso de cambios que se dan a lo largo del siglo XIX, en particular en lo que hace a la búsqueda de ese horizonte común, de ese sentido de construcción de la identidad y de la pertenencia. La escuela de fines del siglo XIX, que se instala a partir de la legislación
como escuela obligatoria, va a ser una escuela que va a estar orientada hacia la búsqueda y la transmisión y el cimentar eso que hacia todos, eso que es común, y que va a estar centrado en el uso de una misma lengua, y que además se va a traducir en la enseñanza de algunos contenidos específicos, como la historia, de la historia construida sobre la base de esos hitos que hacen a la historia de la nación y la geografía en términos del territorio de la nación, y otros saberes que se van a ir incorporando con esa finalidad. Entonces, esta tecnología escolar triunfante, como decíamos recién, va a ser de carácter estatal en el sentido que deviene de la legislación del Estado, que la hace obligatoria, y esto también supone una responsabilidad del Estado por crear o sostener la oferta, que se va a organizar en torno a un método de enseñanza, que va a ser el método simultáneo, que ustedes van a trabajar en la primera clase de esta unidad, que se va a estructurar sobre un currículum nacional común, como mencionábamos recién, sobre la base de estas asignaturas que hacen a los saberes comunes para el conjunto, para ese ciudadano de la nación que se está intentando, cuya formación se está intentando transmitir y consolidar. Una escuela que, vamos a ver, va a estar graduada a partir de nuevos principios, como los principios psicológicos y luego evolutivos, con una regulación en el uso de los tiempos y los espacios, la diferenciación entre el espacio del aula, el espacio del patio de recreo, el espacio de trabajo, el espacio del juego, con un conjunto de maestros cuyo saber ya no va a ser simplemente o solamente el de dominar la lectura y la escritura, el de tener buena conducta o el de tener determinadas creencias religiosas, sino que su saber va a responder a la construcción de un método científico de enseñanza sobre la base de la pedagogía herbartiana y su difusión bajo distintas formas en las escuelas de formación de maestros, que van a ser las escuelas normales, y una tecnología que va a estar integrada a un sistema de escuelas, en los cuales se van a ir acreditando saberes, y esa acreditación va a permitir el pasaje entre los grados sobre los cuales se va a ir estructurando esa escuela, y luego entre niveles educativos, como el de la escuela primaria o el de la escuela secundaria, tal como ustedes van a leer en el trabajo de Antonio Viñao sobre la sistematización como dinámica en la conformación de los sistemas educativos, y también los diferentes procesos de diferenciación que se va produciendo a través de esa forma que adquieren los sistemas educativos. Esto lo va a tomar de Fritz Ringer, que elabora el concepto de segmentación, y que justamente el trabajo mío intenta mostrar cómo la enseñanza secundaria va a ser ese lugar de diferenciación una vez que se generaliza el acceso a la enseñanza elemental. Finalmente, en términos de las lecturas que ustedes van a hacer, el trabajo de Silvia Finocchio, referenciado en el contexto argentino, también para ver justamente esta circulación de esta tecnología escolar triunfante de la que hablábamos antes, va a poner el énfasis en esto que marcábamos recién al comienzo de la descripción de esta tecnología, es decir, el énfasis en cómo se construye eso que se termina definiendo como lo común. Y muchas veces esa construcción ha supuesto la eliminación, la erradicación, la negación de identidades preexistentes. Y esa construcción, como decíamos, se ha hecho a través de diversos dispositivos
que van a ir conformando esta tecnología escolar. El efecto, para concluir, el efecto entre otros, de este triunfo de la tecnología escolar, es un crecimiento importante, como podemos ver, de la escolarización, sobre todo a partir de 1820. Si uno mira aquí las líneas, cómo se grafican, tenemos el caso de la línea verde, es el caso de Europa Occidental, y podemos ver cómo ya partía, ¿sí?, de una asistencia escolar relativamente alta, más de un 60%, hacia 1860, vemos cómo, si bien ya había una asistencia escolar importante, en el momento de sanción de las leyes de obligatoriedad escolar, a partir de 1860, 1870, hasta el comienzo del siglo XX, se produce un crecimiento también muy importante de la asistencia a las escuelas. En el caso de América Latina, por supuesto, partíamos de un porcentaje mucho más bajo, hacia 1860, y podemos ver cómo esto va a ir creciendo con la sanción entre 1800 y 1900 de las leyes de obligatoriedad escolar. En este sentido, entonces, el recorrido por este escenario, en términos de la idea de un largo siglo XIX, con revoluciones, con cambios profundos y con también la construcción de los estados-nación, junto con, a partir de, como consecuencia de, veremos, la construcción de los sistemas escolares, ocupa fuertemente esta última parte del siglo XIX y continúa en el escenario de la unidad siguiente, que es el escenario del corto siglo XX. Hasta aquí entonces llegaríamos con el video de presentación de este escenario y seguramente retomaremos muchas de estas ideas, como decía recién, en el próximo escenario, el corto siglo XX y la configuración final y expansión de los sistemas educativos.